Buenas tardes, nuevamente aquí un placer con ustedes. Ahora vamos a hablar un poco acerca del proceso de recolección y conservación de las semillas. El contenido que tenemos para esta capacitación es la introducción, la importancia, las ventajas, los tipos de semilla, la recolección de semilla, los consejos de recolección de semillas según sus tipos y frutos, la conservación de las semillas, la desinfección, el secado y el almacenamiento. La correcta recolección y conservación de las semillas constituye un pilar fundamental en el momento de garantizar la viabilidad de las mismas, desde el momento en que alcanza su madurez fisiológica hasta su germinación. La viabilidad de las semillas es determinada por el porcentaje de germinación y el vigor con el que se desarrollan las plantas del cultivo. ¿Cuáles son las ventajas? Realizar un correcto proceso de recolección y conservación de semillas permite, primero, seleccionar variedades más adaptadas para nuestras condiciones endafoclimáticas. Segundo, obtener semillas libres de patógenos, de enfermedades, y variedades resistentes a plagas y enfermedades. Y por último, evitar adquirir insumos externos de la unidad productiva, fortaleciendo asimismo la soberanía alimentaria. También para ello es muy importante que tengamos en cuenta cuáles son las mejores plantas que tenemos para realmente recolectar estas semillas. ¿Qué tipos de semillas encontramos? El sistema de producción de alimentos impulsado por la Revolución Verde a mediados del siglo XX se ha caracterizado por el uso de paquetes tecnológicos que aseguran alta productividad, demandan el uso de semillas con cruces selectivos o híbridas y genéticamente modificadas, además de demandar la aplicación de agrotóxicos, fertilizantes de síntesis y de uso excesivo de los recursos naturales. En la actualidad se usan distintos tipos de semilla, cada una de ellas con características diferentes conocidas como: están las semillas tradicionales, están las semillas híbridas y están las semillas que no deberíamos consumir, que son las semillas transgénicas. ¿Cuáles son las semillas tradicionales? Son aquellas semillas autóctonas o nativas de un territorio en específico. Es el resultado de la evolución genética de cientos de años. Son variedades adaptadas a las características endafoclimáticas y resistentes a las plagas y enfermedades locales. Este tipo de semillas son parte de la cultura de las comunidades y representan la sabiduría y conocimientos de la gastronomía ancestral. Además, son una expresión de la biodiversidad del ecosistema. Las semillas tradicionales ofrecen características organolépticas especiales y no requieren de la aplicación de fertilizantes, nitrogenados ni agrotóxicos. Además, no existe legislación que prohíba su reproducción y uso por las comunidades. Las semillas híbridas. Estas son el resultado de la polinización cruzada, razón por la cual no tiene descendencia fértil. Lo anterior significa que al sembrar un cultivo de semilla híbrida, su producción será únicamente para el consumo. En ningún caso podrá ser usada como insumo para un nuevo cultivo. Para su cultivo se requiere el uso de un paquete tecnológico entre los que se encuentran herbicidas, nematicidas, fungicidas y en general agrotóxicos que atentan contra la biodiversidad del suelo y sus hábitats. Ahora escuchemos sobre las semillas transgénicas. Son semillas obtenidas de plantas genéticamente modificadas en donde se cruzan genes de otras especies de insectos o animales para generar resistencia a ciertas plagas y enfermedades. Este tipo de semillas son patentadas, su uso es limitado y controlado por las compañías productoras y representan un riesgo para la biodiversidad debido a que afectan el desarrollo de las mismas, tradicionales y nativas, al contaminarlas por genes saltarines, y por esta razón el uso de semillas transgénicas representa una amenaza para la soberanía alimentaria de las comunidades indígenas. Escuchemos algunos consejos de recolección. Es necesario confirmar la madurez fisiológica de la semilla a cosechar, verificando que ésta haya engrosado y endurecido su cubierta protectora. Segundo, se debe obtener semillas de plantas que representan mejor crecimiento, más vigor y resistencia a plagas y enfermedades con frutos de tamaños y colores deseados. Es recomendable obtener semillas de varias plantas y recolectarlas cuando el rocío se haya evaporado. Para que la semilla termine de formarse bien, se aconseja dejar que los frutos maduren en la planta o que se sequen completamente las vainas según corresponda. La recolección de semillas según su tipo de fruto.
Entonces acá ponemos un ejemplo, realmente por ejemplo el fruto que tiene la semilla en la pulpa, como es el tomate, recogerlos cuando estén muy maduros, la calabaza hay que recogerla después de un mes de alcanzar su maduración, el pepino debe permanecer más tiempo en la planta y recogerlos 3 semanas luego de alcanzar su máximo tamaño, la alberja se debe recogerlos hasta que estén completamente secos, la lechuga hay que recogerlos a medida que vaya madurando la planta, puede secarse a la sombra, colgada en algún lugar fresco. El tomate. Entonces miremos el tema del tomate. De la selección del fruto sano, libre de patógenos, o sea, vamos a la huerta, revisamos que el tomate sea uno de los tomates más sanos, luego realizamos la cosecha de los frutos totalmente maduros, evitando realizar heridas o daños a la planta, realizar un corte longitudinal al fruto, extraer la semilla que se encuentra adherida en la pulpa y verterla en un recipiente limpio y seco, dejar fermentar durante 2 días realizando movimientos periódicos para desprender la pulpa de la semilla. Después de que la semilla se separa de la pulpa es necesario lavarla y pasarla por un tamiz. Finalmente dejar secar en un lugar fresco y seco para realizar el proceso. Con el pimentón entonces seleccionamos los frutos sanos, libres de patógenos y de mejor apariencia, realizamos la cosecha del fruto totalmente maduro, reconociendo el grado de madurez fisiológica según la variedad a cultivar, realizamos un corte extremo para el largo del fruto, extraer la semilla y verterla en un recipiente limpio y seco, lavar la semilla con agua y pasarla por un tamiz, finalmente dejar secar sobre una superficie antiadherente, evitando formar capas que dificulten su aireación y realizar el proceso de desinfección para evitar la contaminación por hongos. La leguminosa, que son las alberjas, el frijol y la habichuela. Entonces nuevamente seleccionamos las plantas con mejores características fenotípicas y libres de patógenos. Las semillas de leguminosas se encuentran contenidas en una vaina que cambiará su color de verde a café cuando ésta se encuentra seca y lista para su recolección. Cosechar la semilla en horas de la mañana con un poco calor para evitar que se desgranen y se caigan en el campo. Después de extraer la semilla de la vaina, es necesario dejarla secar a la sombra. Finalmente, dejar secar en un lugar fresco y seco para realizar el proceso de desinfección. El zapallo también igual, recogemos el fruto más sano, libres de patógenos, procedentes de plantas vigorosas y resistentes a las plagas y enfermedades, realizar la cosecha de los frutos totalmente maduros, generalmente 16 semanas luego de la floración alcanzarán su madurez fisiológica, realizar un corte transversal al fruto e identificar las semillas en su interior. Para obtener la semilla que se encuentra adherida a la pulpa es necesario cortar la pulpa en pequeños trozos, sumergirlos en un recipiente con agua y agitarlo hasta desprender las semillas de la pulpa por completo. En los casos en que la pulpa se encuentre seca, es recomendable dejarla sacar al sol para extraerlas manualmente. Después de que la semilla se separe de la pulpa, es necesario lavarla y pasarla por el tamiz. Finalmente, dejar secar en un lugar fresco y seco para iniciar el proceso de desinfección. Lo mismo haremos con la calabaza lo llama, recoger del mejor fruto, libre de plagas, realizar un corte transversal al fruto, identificar las semillas en su interior, extraer las semillas que se encuentran adheridas a la pulpa y verterla en un recipiente limpio y seco. Después de que la semilla se separe de la pulpa es necesario lavarla y pasarla por un tamiz. Finalmente dejar secar en un lugar fresco para realizar el proceso de desinfección. El mismo procedimiento lo podemos realizar también con el pepino, donde hacemos el corte, el secado, la extracción, colocar las semillas en un colador para llevarlas y retirar los restos de la pulpa y finalmente secar en una superficie inadherente, evitando formar capas para que no se genere humedad y pudrición y luego realizar el proceso de desinfección para descontaminar también la semilla. Lo mismo. Aquí con las hortalizas hacemos una selección de las plantas más vigorosas y libres de ataques patógenos. Es necesario mantener las plantas seleccionadas en el cultivo hasta que florezcan y produzcan sus varas florales. Una vez la semilla alcanza la madurez suficiente, la vara floral debe ser introducida en una bolsa plástica o de papel para que ésta se desprenda al ser agitada. Luego de que la semilla se separa de la vara floral, es necesario exponerla al sol colocándola sobre una superficie antiadherente y separarla de los restos florales que pueden contener. Finalmente, dejar secar en un lugar fresco y seco para realizar el proceso de desinfección. Con los coles, que es el brócoli, el repollo y el coliflor, lo mismo. Es
Es necesario mantener las plantas seleccionadas en el cultivo hasta que florezcan y produzcan sus vacas florales. Para que se acelere este proceso puede hacerse un corte en cruz sobre la cabeza de las coles. Una vez la bala floral se desarrolle, hay que esperar a que las silicuas que contienen las semillas pasen de un color de verde a amarillo. Cuando la semilla alcanza la madurez suficiente, la bala floral debe ser introducida en una bolsa plástica o de papel para que ésta se desprenda y sean agitadas. Después de que la semilla se separe de la vara floral, es necesario exponerla al sol colocándola sobre una superficie antiadherente y separarla en los restos florales que puedan contener para secarlas y desinfectarlas. El cilantro, el perejil, la zanahoria y la cebolla, también es necesario mantener las plantas seleccionadas en el cultivo hasta que florezcan y produzcan su vela floral en la cual están contenidas las semillas. Una vez la inflorescencia alcance la madurez suficiente, es necesario que las semillas se sequen en la omblela floral para luego ser introducidas en una bolsa plástica o de papel para que éstas se desprendan al ser agitadas. Después de que la semilla se separe de la vara floral, es necesario exponerla al sol, colocándola sobre una superficie antiadherente y separarla de los restos florales que puedan contener. Finalmente, dejar secar en un lugar fresco y seco para realizar el proceso de desinfección. Ahora bien, miremos cuál es el proceso de la conservación de las semillas. Luego de haber realizado la recolección y selección de las semillas, estas deben pasar por un proceso de conservación, el cual se compone de 3 importantes fases en donde las semillas deben ser desinfectadas, secadas y almacenadas en óptimas condiciones para preservar su viabilidad y su calidad. Tenemos la recolección, la desinfección, el secado, el almacenamiento y la conservación. Entonces miremos acá la desinfección. Tenemos una forma de desinfección mecánica, física, química y biológica. Donde consiste la mecánica, consiste en eliminar los restos de plantas o materiales potencialmente contaminados, así como la selección de semillas manchadas, deformes o partidas. La física se trata de someter la semilla a tratamientos de hipotérmico y radiaciones para eliminar microorganismos. Generalmente se utiliza agua o aire caliente. Ahora en la química este tipo de tratamiento corresponde al uso de fungicidas para destruir e inhibir patógenos en el interior y exterior de la semilla. Y por último tenemos el biológico, que se utilizan microorganismos antagónicos contra patógenos, consiguiendo un control permanente contra las plagas y enfermedades. El proceso de secado de la semilla. Luego de extraer las semillas de los frutos que la contienen, es necesario realizar un proceso de secado para que éstas alcancen un grado de humedad óptimo y así evitar que se contaminen con patógenos o pierdan su porcentaje de germinación. Con este proceso se garantiza su viabilidad y se pueden conservar por bastantes años. Factores que influyen en el secado: el tamaño de la semilla, tipo de producción, si es agroecológica o industrial, porcentaje de humedad que contenga la semilla y por último porcentaje de humedad requerida. Los sistemas de secado son el sistema natural, que es un método bajo costo pero que permite regular el tiempo del secado, que consiste en poner a secar las semillas al sol, a la sombra, sobre una superficie antiadherente como papel periódico, plástico o bandeja. El artificial es un método industrial que funciona mediante secadoras mecánicas. Consiste en someter las semillas a corrientes artificiales de aire de manera conectada. Consejos para el secado. No se debe forzar el secado con estufas, secadoras de cabello u hornos debido a que el calor directo puede dañar la semilla. Evitar secar las semillas en lugares oscuros, húmedos y con poca ventilación, pues estas condiciones favorecen el desarrollo de patógenos. Es preciso voltearlas de manera periódica para evitar que se peguen a la superficie o entre ellas. El almacenamiento. Una vez las semillas han sido recolectadas, seleccionadas, secadas y desinfectadas, deben ser almacenadas correctamente para poder asegurar un alto porcentaje de germinación. Se debe conservar en un lugar fresco y seco, pues las semillas con altos porcentajes de humedad tienden a perder su viabilidad. Las semillas de vida larga suelen presentar cubiertas duras y pueden ser almacenadas sin control de humedad ni temperatura en climas secos y fríos. Sin embargo, requieren refrigeración en climas cálidos, preferiblemente en recipientes herméticos de vidrio o de metal. Las semillas delicadas deben ser almacenadas en sobres de papel o bolsas de polietileno para controlar la humedad. Aquí ya ven la biografía donde tomamos la información y donde pueden profundizar acerca de cómo hacemos este proceso de recolección, conservación y protección de las semillas. Muchísimas gracias.